Lo primero, por supuesto, es agradecerles a todos, a todas que estén con nosotros, gente de todos lados. Lo veo a Richard de Uruguay, a Andy de Uruguay, a Amy de Cuba, Ariel, bueno, hay muchos, Juan también de Uruguay, de Argentina, de México. Ahí viene un argentino más. La propuesta que le queremos traer hoy con Joaquín es este tema bastante de Chile, también tenemos gente, sí. Este tema bastante amplio y controvertido, que es lo que, nosotros titulamos el saber del analista, ¿no? Joaquín, ¿por qué no, si querés, agarrás un poquito la posta voz y después vamos? Queremos que todos participen, por supuesto, porque la idea es que no sea esto una conferencia de Joaquín o mía, sino en conjunto, ¿no? Así es. Bueno, buenas noches. Acá ya está, sí, ya es de noche. Buenas noches. Gracias por sumarse a la propuesta. La verdad que a mí por lo menos me sorprende la convocatoria, las ganas de tomarse unas horitas para charlar de esto. Eh, el tema, el título surgió, esto del saber del analista, una paradoja, eh, con respecto a un problema, con respecto a la formación del analista, que es si qué lugar ocupa el saber, e incluso después podríamos hacer una diferencia también con respecto al conocimiento en, en la función de analista. Eh, los últimos años, por suerte, se empezaron a criticar un montón de buzones que se vendieron, se empezaron a criticar un montón de ortodoxias y de rigores prácticamente escolares dentro del psicoanálisis, dentro de los cuales estaba la necesidad de que el analista pase primero por un psicoanálisis para poder ejercer su función. Eh, es, una, es una suposición, una impostura que no es difícil de criticar. Me parece que también por eso se extendió tan fácilmente. Pero me parece que el problema se lo tomó por el lado sencillo. Y hay algunos otros problemas que quedaron pendientes y que responder simplemente que no es necesario que un analista se analice para cumplir su función, hace la vista ciega a esos problemas. Eh, y además siguen sucediendo. A mí me interrogó principalmente en el momento de empezar a trabajar clínicamente, de empezar a ejercer el psicoanálisis, a ocupar la función, y lo que me di cuenta es que el lugar que ocupa el saber teórico dentro de la clínica es por lo menos controversial. Es decir, ¿de qué nos sirve la teoría en el momento en el que tenemos un analizante enfrente o detrás del teléfono, ¿no? ¿Qué hacemos con esa teoría? Y si la función que cumplimos tiene que ver con eso o no. Sobre todo con lo que se refiere a los, podríamos decirles, errores técnicos o interposición del fantasma del analista. O simplemente, ¿por qué vamos a supervisión? ¿O qué encontramos, con qué nos encontramos cuando vamos a supervisar un caso? Y nos encontramos con el yo del analista, metiéndose en un análisis, con la posición fálica del analista, interrumpiendo un análisis que además es inconsciente y no tiene nada que ver con el conocimiento teórico. No, no, no tiene, es de otra estofa que el estudio que uno puede hacer. Eh, y simplemente reducir ese problema a hay que analizarse o no hay que analizarse, me parece que nos queda corto. Hay otras cuestiones que discutir. Recuerdo hace
no sé cuánto tiempo habrá sido, Juan Pablo, quizás vos te acuerdes cuando hiciste así un meet similar a este con Solange sobre la formación del analista, y surgió en ese meet la pregunta de, bueno, si no hay que analizarse para ser analista, ¿alcanza con estudiar? ¿Alguien estudia mucho y eso es suficiente? O incluso, eh, ante, un, eh, ante una dificultad clínica, ante el estancamiento de un caso, lo que tenemos que hacer es ir a agarrar los libros. Cuando vamos a supervisar, el supervisor nos da teoría, y la verdad es que no es eso lo que sucede. Eh, Nunca me sucedió ni en el lugar de analista yendo a supervisión, ni en el lugar de supervisor, nunca me pasó que la conjetura sea que un análisis se detuvo por falta de conocimiento, por eh, ignorancia teórica. Jamás. Siempre fue otra cosa. ¿Y qué hacemos con esa otra cosa? ¿Cómo la trabajamos? Bueno, ese es el problema que nos convoca. Hace unos días, cuando yo le propuse, hace unos días, ya 3 semanas más o menos, cuando le propuse a Marcelo trabajar este tema, yo escribí algunas cosas, tomé algunas referencias. A mí me parece muy interesante tomar referencias de otros autores, además de Freud y Lacan. Me parece que Lacan ya observó este problema, no es algo que se le escapó, eh, pero que hay otras cosas para pensar también. Antes de seguir hablando, porque como dijimos, no queremos que esto sea una conferencia, queremos que participen, que interrumpan, que pregunten, que opinen, me gustaría, bueno, escuchar cómo ven ustedes este planteamiento del problema que les traemos con Marcelo. Pueden abrir los micrófonos, ¿eh? Hay un par de cosas que ya dijo Joaquín que tengo ganas de acotar. Tengo algunas citas de Lacan y también, como dijo Joaquín, podemos trabajar, por ejemplo, Foucault. Sí, Juan Pablo. Sí, yo quería decir, con respecto a lo que venía diciendo Joaquín, creo que la pregunta por ahí podría reducirse a cómo pensar el acto analítico, si es con la teoría, sin la teoría, o desde un lugar teórico, pero no meramente teórico, y bueno, cómo el yo del analista se mete sí o sí, o sea, es inevitable que se meta en la transferencia y entorpezca un tratamiento. Bueno, a ver, con esto que dice Juanpa y lo que decía Joaquín, yo tengo primero una cita de Lacan del Seminario 2, porque Lacan creo que desde el comienzo de su obra sabía perfectamente de qué se trataba la cuestión, ¿no? Es una cita de la sesión del 25 de mayo del 55, donde dice, el yo del analista debe estar ausente. Como ustedes saben, incluso Lacan lo dice en esta misma sesión, esto es virtualmente posible barra imposible, porque uno no puede dejar su yo en el baño de la casa y salir al consultorio, ¿no? Y la metáfora del baño la estoy diciendo a propósito. Eh, en esa misma sesión dice, el psicoanalista solo se sostiene si no anda a la greña de su ser. Creo que lo que decía Joaquín, a ver, me parece que primero lo que dice Juan Pablo, no sé si ustedes están de acuerdo, me gustaría que hablemos de este tema. Por supuesto que la teoría es necesaria, ¿no? La teoría es necesaria porque depende del marco teórico de la escucha. Como decimos siempre, si yo estudio tarot, escucho desde el tarot; si estudio astrología, escucho de la astrología; si estudio Klein, escucho desde Klein. Pero como decíamos con Joaquín, este, esto no es el problema, porque esto ya se sabe que necesitamos un marco teórico para escuchar. Eh, ¿Qué pasa
con esto de que dimos en llamar el saber del analista o la formación del analista, si eso no es una paradoja, ¿no? Aguarden un segundito que estoy haciendo entrar a la gente. En el seminario 15, Lacan dice que en el acto analítico se trataría, cito, de algo así como una conversación en la posición que resulta del sujeto en cuanto a su relación con el saber. Es decir, que el acto analítico nosotros lo tenemos más o menos perfilado, ¿no? Me parece que no hay duda que se trata de una función de, como dice Lacan en el 17 también, de colocar el S2, el saber, en el lugar de la verdad. Pero ¿qué sucede? ¿No? Estas cosas parecerían que no son suficientes. Hay algo con respecto a esto que está diciendo Marce y que dijo Juan Pablo. Eh, Esto de, ¿es posible que el analista actúe dejando de lado su yo? Me parece que lo que nos puede sacar de la trampa es precisar que el acto analítico es un momento, es un instante, no es la sesión entera, ni la práctica en general, ni el oficio del psicoanálisis. Y no es lo único que hace un analista. Justo hoy estuvimos acá con el grupo trabajando un poco de eso. Si eso es lo único que hace el analista, seguramente ni siquiera tenga la posibilidad de llegar a hacerlo, porque primero tiene que alojar una demanda, que no tiene nada que ver con interpretarla, por ejemplo. Y en ese sentido, la, sí creo que en el momento del acto analítico es posible que no intervenga el yo, en ese momento. Simplemente porque si interviene el yo no hay acto analítico. Porque se interpreta un fantasma y no se puede interpretar desde el fantasma. El lugar de la interpretación es el lugar del objeto A. Escrito en el álgebra, ahora vamos a hablar un poco del discurso del psicoanalista, pero es, por lo menos es la teoría, si seguimos la teoría de Lacan, en el momento del acto analítico no interviene el yo, en el momento del acto analítico. Después, seguramente sí. Y es lo que hace que vayamos a supervisión. Eh, y es lo que hace que tengamos que trabajar con otras cosas que solamente con el acto analítico. Que hay otro tipo de movimientos analíticos que también son necesarios y que implican estar medianamente advertido de qué es lo que se nos interpone. Y me parece que ahí es donde podemos pecar de teóricos. Y la teoría se puede convertir en una demanda más y nos podemos poner muy pálicos con la teoría. ¿Qué piensan? Dale, Juan. Sí, coincido. O sea, el marco teórico es una condición, sería como una condición necesaria, pero el valor que tiene, creo que Joaquín decía en un reel que solamente da la estructura para la interpretación, pero no sirve para, si viene un paciente, desde ahí, desde ese lugar teórico, alojarlo. Si esto tiene que ver con la castración, con esto, con aquello, ¿no? No serviría de nada explicarle la teoría. O sea, no sirve para interpretar, ni tampoco para pensar la particularidad de quien consulta. Estoy pensando, qué sé yo, yo hace poco hice un posteo respecto a la perversión, que tema tabú, que como que los perversos no consultan. Si es perverso, se lo asocia inmediatamente con la idea de maldad, como que es un malvado, entonces no pediría nunca un tratamiento, por ejemplo, o el psicótico.
Claro, lo que estás diciendo es que lo que nos queda en principio claro es que alojar es primer movimiento que tiene que hacer el analista, y la Claro. interpretación es el movimiento por excelencia por el cual nos pagan, ¿no? Porque alojar puede alojar cualquier persona. A ver, Daimi o Ariel, no sé quién está ahí atrás de Daimi. ¿Me escuchás? Ariel, Daimi. Bueno, a ver, tenía la duda si el hecho de la entrada de yo del analista en análisis tiene que ver con la interpretación de un tercero, con una intencionalidad, con que hay un testimonio del analista de que efectivamente sí hubo una intervención personal de él. ¿Cómo es que se evalúa en ese sentido? Sí, creo que también esto nos lleva a plantearnos el tema del acto analítico en el sentido de qué es una entrada en análisis, ¿no? Porque ustedes recuerdan que, bueno, saben que en el campo nuestro, la mayoría de los psicoanalistas, obviamente lacanianos, están de acuerdo en que, bueno, el pasaje a diván o las manifestaciones del homúnculo generan el inicio de un tratamiento. Decía, de alguna manera uno puede decir, el tratamiento psicoanalítico, el inicio del tratamiento, comienza cuando el analista escucha una manifestación del homúnculo. Cuando digo homúnculo me refiero al salto de lo inconsciente desde el interior del ser más profundo, ¿no? El olvido, el chiste, el fallido. Eh, Ahí comenzaría el inicio del tratamiento, o el inicio del tratamiento, es decir, hay algo en el orden de lo real, algo en el orden del goce, del síntoma, podría llegar a aparecer recién cuando el analista lleva el caso a control, por ejemplo. ¿Se entiende la pregunta? Lo asocio con lo que dijo recién Ariel. Me parece que son todas preguntas que llevan a otras preguntas, ¿no? Porque nos estamos preguntando qué autoriza. Sí, La pregunta que iría se... por ahí. Sí, A ver, sí, Ariel, dale, dale. Bueno, pues a ver. estamos acá. Es el problema de que quién exactamente, quién evalúa eso, ¿no? Que hay un mal procedimiento en el análisis. Si tiene que ver con que el propio analista lo verifica, o una verificación de un tercero que le dice, efectivamente, esto es un mal proceder, esto no es así, ¿no? Que al principio se dijo que como en los casos de control no hacía falta usar teoría para eso. Sí, porque convengamos que muchas veces uno escucha casos que hace 4, 5, 6 años están en el tratamiento, digamos, pero uno escucha que no hay una entrada en análisis del paciente, ¿no? Todas cositas que van quedando a pie de página para que retomamos. Richard. Bueno, justamente yendo al pie de lo que decían los compañeros anteriormente, la diferencia o lo medular de ese sándwich, que un pan es la teoría y el otro pan es el analista, es ese que se cruza en el medio en el control, donde no deja lugar a dudas si la presencia del analista fue efectiva o fantasmal, porque de eso se va a hablar al control. En el control, cuando tú dudas en la sesión, volcás eso. Volcás, no sé si es un problema mío de percepción o la persona que el consultante tuvo esa duda o la tuve yo. Ahí aparece esa parte. No se habla ni de la teoría ni de la ubicación del analista, sino de lo que él siente, que era, me parece, lo que decían los compañeros antes, ¿no? Eso medular. No sé, me parece a mí por ese lado. Sí, un poco lo que decía Joaquín al comienzo, ¿no? Que uno cuando escucha en supervisión los casos siempre va a apuntar a algo fálico que se presenta en la escucha del analista, el analista que trae el caso a supervisar, me refiero, y eso tiene que ver con la imagen o con el yo del analista. Más allá de que uno como supervisor o como analista de control pueda tirar alguna línea teórica, ¿no?
Pero acá volvemos otra vez al mismo punto, es decir, por eso yo hice esa pregunta. ¿Cuándo comenzaría el inicio del análisis? Está bien que estamos reunidos acá para hablar del saber del analista y no del analizante, pero me parece que es topológica esta milonga, esta cuestión. Entonces, ¿cuándo comenzaría el inicio del análisis? Cuando el analista vía su fantasma o la teoría que maneja, dice, saltó el homúnculo, lo llevo a diván, me contó un sueño. Yo he tenido pacientes que en la primera sesión contaron 4 sueños. ¿Eso será un comienzo de análisis? O en alguna otra modalidad, o cuando ahí se presenta un real más en el lado del analista. Son preguntas, ¿no? No digo que lo tengamos que contestar. Claro. No. Sí, Joaquín. Para situar un poco cuál es el problema, a mí me gustaría traer un ejemplo clínico, personal, cómo yo puedo llevar a supervisión un caso y cuál es el tipo de problema que se presenta. Un caso de un analizante que una sesión no vino, le mando un mensaje para preguntarle si lo esperaba, no me responde, y entonces yo digo, bueno, ya está, no vino. No lo buscaré más, veremos luego si escribe. Y surge en la supervisión hablar de este caso, y mi supervisor me pregunta, bueno, ¿por qué no lo llamaste? No. ¿Y por qué no lo llamaste? Porque siento que lo estoy persiguiendo. Y ahí salta, ¿cómo que lo estás persiguiendo? Si es solo llamarlo. Y ahí aparece el fantasma, quien, fíjense que es teórico, porque la teoría es fantasmática, la teoría no formalizada, pero bueno, la que tenemos, que mayormente no está formalizada, es fantasmática, por ejemplo, con la frase, el analista no demanda. El analista no demanda es un fantasma. Y en ese fantasma un analista puede quedar tomado. Y puede quedar tomado en posición fálica. Yo tengo que ser demandado. Porque si no soy demandado, no voy a ocupar mi función. Y eso es teoría interponiéndose, imagen interponiéndose, incluso saber. Sí, teoría del discurso histérico, ¿no? Que no permite el giro, además. Nos quedamos sin el cuarto de giro. Y en ese caso, uno puede saber muchísima teoría y toparse con eso, porque lo que siempre aparece es la demanda y el falo. Es que en la neurosis se confunde el objeto A con la demanda. Y Lacan nos entregó esta formalización de que el lugar del analista en el acto analítico es la del objeto. Pero como neuróticos tendemos a confundir ese objeto con la demanda. ¿Y cómo se traduce eso en el análisis? Que el analista cree que tiene que ser demandado, o que tiene que responder a esa demanda de forma fálica. Es decir, que a quien se le demanda es a él, o a ella. Y eso es estructural. Eso es estructural, no importa cuántos libros se lea. Eso sucede. Por algo trabajamos con el inconsciente. Si solo pensáramos que se tratara de conocimiento, haríamos psicoeducación. Entonces, el problema que aparece es que tiene que haber otra cosa, otra práctica posible que permita, posibilite, facilite que el analista pueda correrse del lugar fálico y estar en el lugar de objeto. Y ese es el tema de conversación y de lo que me gustaría charlar. Me pareció importante traer un ejemplo clínico para pensarlo. ¿Querés decirlo, Juan Pablo, con el micrófono? ¿Esto que escribiste? Sí, mientras te escuchaba, Joaquín, pensaba eso, que un analista no puede saber, o sea, creer que se sabe por saber teoría y llevar eso al dispositivo, porque ahí estaría el error, justamente, de
suponer que, en el caso este que comentabas, que no estarías haciendo psicoanálisis si, por ejemplo, si lo llamaras al analizante, a ver qué le pasó, por qué no te respondió. Exactamente, exactamente. Francisco, Buenas noches. Sí, hoy cuando pensaba en esto de la distinción entre saber e información con respecto a la cuestión del posicionamiento analítico, se me ocurría con Joaquín hace un tiempo también veníamos pensando en la cuestión de la formación del analista con respecto a la relación con la institución universitaria. Y por ahí la posición del analista, si no está advertida de esta distinción entre saber o conocer sobre teoría o el nombre que le querramos poner, por ahí la cuestión nominal no es algo que nos tengamos que atender tanto, pero sí es por ahí comerse el viaje de la consistencia en psicoanálisis y de creer que el psicoanálisis es una teoría que responde al mundo o de que es una teoría filosófica que explica los fenómenos de la realidad, que es un poco, yo siempre lo llamo como la corrupción que tuvo la teoría psicoanalítica a partir del matrimonio forzado con la psicología. Que se enseña psicoanálisis en las universidades es un poco tramposo en tanto pensar de que o es una rama de la psicología o es una forma que nosotros tenemos de explicar las cosas. Por eso bastaría con explicar un fenómeno o hacer que el paciente se dé cuenta de qué es lo que le está sosteniendo eso para que se cure, digamos. Un poco la idea que discutimos justo hoy en el grupo de estudio acerca de si bastaría con dar explicaciones o hacer consciente lo inconsciente si eso fuera solamente demostrarle a la persona qué es lo que hace para sostener su sintomática, digamos. exactamente. Aprovecho lo que dice Francisco, interesantísimo esto que decís, porque un poco la pregunta que nos estamos haciendo con Joaquín en este o que convocamos a ustedes es esto, ¿no? Bueno, primero, como dijo Francisco, una gran diferencia entre el conocimiento, por ejemplo, el discurso universitario, y el saber, ¿no? ¿Y qué hacemos con el problema? Porque, bueno, recordemos que nosotros trabajamos algo conocido como el goce, ¿no? Y el saber es medio de goce. ¿Qué hacemos con la castración? Es decir, que es un agujero en el saber. Sí, incluso preguntarnos el qué hacemos o el cómo hacemos con eso, porque el qué hacemos también invita un poco a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos ese problema? Capaz que es un problema que se resuelve no resolviéndolo, no creyendo que se tapa o si se es más, es lo que siempre pienso por ahí. Uno, Sí, en la relación neurótica, uno dice, bueno, si no soy, o si las paso mal siendo estudiante, siendo más estudiante voy a ser mejor. excelente esto que acotas, porque en realidad también tenemos una teoría en el campo lacaniano que es el saber hacer con, ¿no? Que incluso viene de Lacan, porque como digo siempre, los post-lacanianos no inventaron demasiados. Digamos, Lacan habló de estructura, Lacan habló de otras cuestiones, habló de que el gran otro no existe. Y esto que dice Francisco tiene que ver porque el saber hacer con la castración, en la última enseñanza de Lacan inventa algo que se llama el hombre, ¿no? Eh, Tiene que ver, ¿no? Es decir, hay un agujero que es estructural, que no lo vamos a curar. Entonces, acá vuelvo, insisto sobre esto, porque a mí me parece que, y esto es una de mis obsesiones en los últimos años, escuchando sobre todo, bueno, primero mis casos y segundo lo de los colegas, que tenemos un problema que es definir un inicio de análisis para definir un alta, porque ustedes saben también que acá, bueno, nuestro amigo y colega Juan Pablo acaba de postear hace una semana, creo, una respuesta a alguien que le dice que el psicoanálisis es poesía y esto es poesía pura y es arte. Bueno, no es la primera persona, me acuerdo quién es, pero no es la primera persona que piensa eso. Entonces, si nosotros seguimos pensando que el psicoanálisis es arte y el psicoanalista es un artista, bueno, me parece que esa es otra cosa. Entonces, tendríamos que definir también que nosotros curamos, porque para eso nos pagan, como digo siempre, y curamos un síntoma. Y para eso es necesario un inicio de análisis y un alta. Eso no quiere decir que el paciente se puede ir antes, obviamente, por miles de razones. Eh, y bueno, y esto, insisto, ¿no? Me parece que nos lleva otra vez a el tema de, bueno, no solo el saber del analista, sino, bueno, el saber del analista
implica el acto analítico, pero bueno, ¿qué hacemos con este saber que está en cuestión, el saber cuestionado? Que Lacan, a partir del seminario 17, va a hablar de, bueno, primero del saber del esclavo, del saber histérico, ¿no? O la histérica como productora de saber en el sentido de deseo de saber. Pero ¿qué hacemos, no? O cómo... Hay algo que sabemos que no curamos, que es la castración. Es decir, el padecimiento del lenguaje no lo vamos a curar. Abran los micrófonos, los escuchamos, a ver si podemos abrir otros puntos. Acá Bruno, que está acá al lado, quiere preguntar. Hola, buenas. Pregunto con lo último que dijiste. Hay algo que sabemos que no curamos, otra vez remite, digamos, a la cuestión de cuál es el alta. Entonces, si la psicoanálisis es una cura, en un punto se nos paga por curar, ¿cuál es la cura? Si hay algo que sabemos que no curamos, o sea, inclusive retoma la cuestión de una teoría formalizada que pueda ser de guía para saber qué es lo que se cura. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente te explicás. Yo creo que la cura tiene que ver con la caída de algo que llamamos en psicoanálisis síntoma, que como digo siempre no es el fenómeno, que es lo que piensan la mayoría de los analistas lacanianos. El síntoma, a mi modo de investigación y de ver, y de todo lo que viene trabajando y de los buzones que he comprado, el síntoma no es me lavo 100 veces las manos, doctor, no puedo dar la última materia, me quiero divorciar o no me quiero divorciar. Ese no es el síntoma. El síntoma es el significado del gran otro, viene del gran otro, el goce es del gran otro, el síntoma lo padece el sujeto, y esto es lo que en el análisis, a mi modo de ver, hay que hacer caer. La palabra síntoma viene de eso, ¿no? El seminario que Lacan utiliza para esto habla del symptom también, pero la palabra síntoma en latín quiere decir lo que cae, lo caído. Yo tengo una idea. Perdón, Joaquín, no quería interrumpir. Adelante, adelante. No, con respecto a esto de el inicio y el alta, podríamos pensarlo, y para eso Lacan propone, digo, la carta robada, como una imposibilidad que se plantea ahí de decir o de hablar de cierta manera respecto de, bueno, de algún tema. Por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, no sé cómo decirlo para que se entienda, pero con un ejemplo capaz que se ve. Como decía Marce, que no es el fenómeno observable, el síntoma. Alguien, por ejemplo, puede alcanzar, por ejemplo, un título universitario y sin embargo no poder sentirse orgulloso, orgullosa de haber alcanzado ese título y de usarlo de esa manera. Entonces, yo le digo porque conozco una persona que, habiéndose recibido de 3 carreras, lo único que podía decir era, le decía a los hijos, como si, o sea, como si no supiera lo que estaba diciendo, ¿no? Porque si yo no hubiese hecho todo este esfuerzo, hoy morfaríamos mierda, ¿no? Entonces, el título universitario o el esfuerzo estaría asociado a eso, a la mierda. Como que ahí un inicio posible sería, bueno, ¿por qué el hecho de haber alcanzado esto que vos querías lograr esté asociado a eso, el esfuerzo a la mierda? ¿Por qué? Sí, yo, a ver, ya que abrimos este punto, que quizás nos estamos yendo un poco, pero para contestar un poco lo que también preguntaba Bruno, nosotros tenemos un ejemplo muy claro, y hoy en día cada vez más, de lo que la psiquiatría llama el ataque de pánico, ¿no? Si yo recibo un paciente con una fobia y a los 3 días se le va la fobia, es obvio que eso no es el síntoma. Y ustedes saben que esto ocurre en el dispositivo analítico. A los 2, 3, 4 sesiones, es muy probable que la fobia desaparezca. ¿Se entiende? Para dar un ejemplo muy puntual y contestando lo que preguntaba Bruno. Nunca el fenómeno clínico puede ser el síntoma. Ahora, bueno, me gustaría si podemos, no sé, Joaquín,
ligar un poco esto con lo que nos convoca también, que es el saber del Sí. analista, ¿no? ¿Qué pito juega acá el saber del analista? Me sirve lo que trae Juan Pablo, pero torciéndolo, suponiendo que quien interpreta, perdón, quien es interpretado al saber como mierda, fuese un analista. Porque ese es el problema. Porque un médico, un arquitecto, un ingeniero puede padecer de eso, pero en la arquitectura, en la medicina, en la ingeniería, en cualquiera de esas disciplinas, ese no es un problema que les competa. Si un arquitecto va a otro arquitecto y le dice, me recibí, hice 5 posgrados y me sigo sintiendo un inútil, el arquitecto le va a decir, anda a un psicoanalista. Ahora, nosotros, psicoanalistas, si sucede eso, si ese es un problema, nos lo preguntamos, no lo derivamos, lo derivamos a un colega en última instancia. Pero ahí hay un tema que estamos pasando por alto, y es que hay algo más en la función de analista, una práctica extra que habilita, posibilita ocupar una función. Y bueno, justamente de eso quiero hablar. Esta diferencia entre el psicoanálisis y cualquier otro oficio, me parece que incluso Freud ya se dio cuenta, aunque no lo quiso admitir, porque siempre utiliza la comparación con otras disciplinas. Tomo una cita de Consejos al Médico, de 1913. Freud dice, no basta con que sea un hombre más o menos normal, refiriéndose a quien puede ser analista, es lícito exigirle más bien que se haya sometido a una purificación psicoanalítica y tomado noticia de sus propios complejos que pudieran perturbarlo para aprender lo que el analizado le ofrece. No se puede dudar razonablemente del efecto descalificador de tales fallas propias. Es que cualquier represión no solucionada en el médico corresponde, según una certera expresión de Steckel, a un punto ciego en su percepción analítica. Y evidentemente esto es muy fácil de criticar, pero es muy difícil de sortearlo en la clínica. Porque sucede. Sucede. Por más críticas teóricas o sarcasmos que podamos usar, sigue sucediendo. Y en ese mismo texto, Freud hace una comparación entre el psicoanalista y un médico cirujano, hablando de ciertas prácticas que tiene que hacer un cirujano para estar listo para hacer una cirugía. En el sentido de que habría una práctica previa que para ciertos oficios sería necesaria para estar listo, lo suficientemente limpio para ejercer su función. Lo que les propongo es que Freud confunde la asepsia con la ascesis. La asepsia es lo que hace un cirujano, y Freud está hablando de una ascesis. La asepsia es estar lo más limpio posible, es ir a lavarse las manos, desinfectarse, ponerse guantes, no tener el cabello suelto, ¿sí? Para no infectar al paciente. Pero la ascesis tiene que ver con la relación entre el sujeto y la verdad, que eso es lo que pretendo hablar. Y es una práctica típica de prácticamente cualquier disciplina precientífica, lo cual debería llamarnos la atención. Antes del nacimiento de la ciencia moderna, prácticamente cualquier disciplina exigía un trabajo del sujeto que estaba pretendiendo realizarla, un trabajo de revisión de sí, un trabajo sobre su subjetividad, una transformación del sujeto. Freud retoma algo que ya existía. Y lo retoma, me parece, sin darse cuenta.
sin darse cuenta la magnitud de lo que está diciendo, porque él cree que está hablando de lo mismo que un médico cirujano, pero no está hablando de lo mismo. No es lo mismo. Les propongo pensar cuál es la base, no sé si llamarla base, pero las condiciones para que podamos pensar el problema, con respecto a por qué este tipo de prácticas dejan de suceder una vez que hay ciencia moderna. Foucault, en la hermenéutica del sujeto, plantea que la modernidad empieza en algo que él denomina el momento cartesiano. Y dice que no tiene que ver solamente con Descartes, es el nombre que le pone, pero tiene que ver con, cito, el día en que se admitió que lo que da acceso a la verdad, las condiciones según las cuales el sujeto puede tener acceso a ella, es el conocimiento y solo el conocimiento. Ese es el momento en que todo cambió. Que para tener acceso a la verdad hay que conocer. Un conocimiento formalizado, recordemos a Descartes, pero que con eso basta para acceder a la verdad. Esa es la propuesta científica que subvierte todo lo anterior. Cualquier otra práctica precientífica exige, además del conocimiento, una revisión del sujeto, un rito, una práctica, una iniciación, llámenle como quieran, ¿sí? Pero era lo que sucedía en cualquier práctica. A partir de la ciencia moderna, eso ya no sucede. Entonces, Foucault plantea que desde que aparece la ciencia moderna, las condiciones para acceder a la verdad cambian. Ahora hay dos condiciones. Condiciones formales y condiciones metodológicas. Es decir, hay que formalizar ese conocimiento justamente para que no dependa de las transformaciones del sujeto. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que el saber, el conocimiento con el que trabaja la ciencia, prescinde de un sujeto. Supuestamente, ¿no? Lo que sucede es que el psicoanálisis dice no. Que no te des cuenta no quiere decir que no estés. Y las condiciones metodológicas, ¿no? El método científico. Se siguen ciertos procedimientos que también eso está totalmente puesto en duda. No hay ningún epistemólogo que se ponga de acuerdo acerca de un método científico para todas las disciplinas que se denominan científicas. No existe el método científico. Existen los métodos científicos. Lo que se modifica, podríamos decir, con respecto a las condiciones, que existían en la antigüedad y en el medioevo, es que el sujeto ya no debe pagar con una transformación de sí para acceder a la verdad. Ya no tiene que hacer ningún trabajo sobre sí mismo, solo tiene que estudiar. Con Freud, aunque no lo sepa, creo que Lacan estuvo un poco más advertido de eso, retoma el problema. Y eso que la ciencia descarta necesariamente para trabajar con el saber como lo trabaja, que es el sujeto y la verdad, y las relaciones que hay entre el sujeto y la verdad, el psicoanálisis lo retoma. Lo retoma con el deseo. El deseo es una relación entre el sujeto y la verdad. Y ninguna otra disciplina científica trabaja con el deseo, porque no puede, porque estructuralmente es surreal. Junto y separado. Las dos palabras. Bueno, hago una pausa y les escucho. Sí, yo creo que lo que está planteando Joaquín, bueno, primero nos está diciendo entonces que, porque nos hizo una pregunta, ¿no? ¿Por qué será que a partir del nacimiento de la ciencia esto, bueno, sabemos que la respuesta con el diario del lunes, como sabemos, es que la ciencia forcluye la verdad, no forcluye el sujeto. Pero, y la verdad tiene que ver con el deseo, como está diciendo Joaquín acá, ¿no?
Entonces yo creo que esto nos lleva también a plantearnos el tema del deseo del analista, volvemos otra vez sobre el mismo punto, y algo que no dijimos, pero que me parece que no sé si para todos es tan obvio, que lo voy a decir, lo formulo en términos de pregunta. ¿Se puede ser analista? ¿Puede alguien ser analista si no tiene pacientes? Nos No, escuchamos. yo creo que no, porque como decía Joaquín en otra oportunidad, bueno, entre líneas al principio lo decía, que un marco teórico no habilitaría, o mejor dicho, la respuesta de un analista no es ante un marco teórico, sino ante un paciente, o sea, ante la demanda de un paciente. Claro, O que es lo ponemos que así, decíamos antes, Juan, con respecto a la función analista, ¿no? ¿A quién va a leer? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Y a quién qué texto vamos a leer si no tenemos paciente? Esto es claro. una diferencia con otras disciplinas, porque el arquitecto se recibe y es arquitecto que no haga ninguna casa, Ujú. este, ¿no es cierto? Bueno, con la mayoría de las disciplinas, ¿no? Un piloto de avión tiene una matrícula si hace horas de vuelo, por Por ejemplo. ejemplo. Necesita el avión. Eh, pero no sé si esto es algo que muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, uno se recibe de psicólogo y es psicólogo. No importa si tenés pacientes o no. Otra de las diferencias, como diría Francisco, de mezclar psicología con psicoanálisis. Los Claro. escuchamos, sí. ¿Puedo decir algo más? Muy breve. Que, que justamente eso, que solo habría analista dentro del dispositivo. Por fuera no existe, diríamos. O sea, solo puede dar testimonio de lo que hace dentro del dispositivo. Claro, y ahora la pregunta que retorna es, que es la que nos estamos planteando con Joaca, bueno, pero tener pacientes es condición necesaria para ser analista, pero ¿es condición suficiente? No, y por supuesto que no es condición suficiente. Puede tener pacientes y vamos a hacer toda una articulación de teoría fantasmática, como va diciendo Joaquín. ¿Mm? No es suficiente teniendo los pacientes. Incluso pensar paciente a analizante, ese pasaje también, bueno, que al menos yo lo pienso así. A ver, lo que dice Ángel es interesante, ya te doy, Frida, la palabra. Lo que dice Ángel es muy interesante porque también tenemos en el campo del psicoanálisis nuestro todo un tema con este temita, ¿no? Es decir, cuando una persona empieza a ser analista, cuando deja de ser analizante, por ejemplo. No queremos contestar todos nosotros, quiero que Frida. No, nada, creo que es un temor esto de cuándo se puede decir que alguien está en posición de analista. Creo que tampoco es condición suficiente que un analista tenga pacientes, porque si no, sería solo la teoría. Por ejemplo, cuando Marx decía que el psicólogo es psicólogo, aunque no trabaje, es porque se supone que en ese tipo de disciplinas alcanza con tener el saber. Es decir, alcanza con que el psicólogo tenga cierto marco teórico, cierto bagaje, que puede ser aplicado o no a los sujetos que advengan, a las personas que advengan a consulta. Y en cambio, ya ahí el saber del analista en un psicoanálisis implicaría necesariamente la participación del analizante, porque si no, con qué saber trabajaríamos si no es con el saber del analizante? Es decir, no, lo que yo quiero decir es, no es solamente el saber del analista lo que le va a dar el lugar de analista, también se tiene que presentar eh, el otro par significante, el otro contrario, que es el analizante. Eh,
porque también sin marco teórico, o sea, sin degradar la idea de que por supuesto tiene que haber un marco teórico, el analista no tendría mucha guía, sí, como que no tendría mucha idea de cómo ordenar los elementos que aparecen en el discurso del analizante. Es decir, como decía Ángel, podría hacer cualquier cosa, porque no habría un marco teórico que lo encauce, si es que me explico. ¿Quién más quiere hablar? Yo creo que ahí, con esto que decía Frida, si pensamos al marco teórico como el encauce, también podemos pensar si el marco teórico es el contenido de nuestra práctica o es el continente. En la medida en la que si pensamos la dirección de la cura como un concepto central en nuestro trabajo o en el proceso, en el progreso de lo que podríamos decir una terapia analítica, lo interesante es pensar en la dirección de la cura y no en el objetivo de la cura, porque creo que el espíritu es más, y justo hoy estábamos hablando sobre eso, uno es más libre en su táctica que en su estrategia, en la medida en la que, si bien uno se dirige hacia un objetivo, que como decía Marcelo, puede ser el descenso de los síntomas, el objetivo de la cura, digamos, lo interesante es plantearnos, y surge otra vez el problema de la consistencia cuando pensamos en la suficiencia de los elementos, porque bastaría o terminaría nuestra investigación sobre la función del analista cuando hiciéramos una categorización lo suficientemente vasta para que nuestros fantasmas estén contentos, de decir, bueno, trabajo con estos 5 elementos que son suficientes para caracterizar a un psicoanalista, no sé, lacaniano, freudiano, el apellido que tenga ese analista, digamos, esa escuela. Entonces el problema de la suficiencia otra vez nos deja caer en el problema neurótico de creer que vamos a encontrar una garantía lo suficientemente garante como para que no tengamos que pedir, qué sé yo, los 2 meses de adelanto para el alquiler, digamos. Bien. Me gustaría entrar en cómo Lacan agarra este problema. Porque este es un problema que, como verán, tiene historia. No se inauguró con el psicoanálisis. Incluso el psicoanálisis lo retoma en una etapa histórica que pareciera ajena a este problema. Les cito algo que dice Lacan en la primera sesión del seminario de los 4 conceptos, donde se pregunta mucho sobre la relación entre el psicoanálisis y la ciencia. Empieza primeramente Lacan a hablar del psicoanálisis como una praxis y la relación de la praxis con el campo de experimentación. Cito de la página 17 de Paidós. Esta definición de la ciencia a partir del campo que determina una praxis, ¿podría aplicarse a la alquimia para autorizarla a que sea una ciencia? ¿Qué nos hace decir de inmediato que la alquimia, a fin de cuentas, no es una ciencia? En mi opinión, hay algo que es decisivo, que la pureza de alma del operador era como tal y explícitamente un elemento esencial en el asunto. Y se sostendrá que quizá eso busca nuestro psicoanálisis didáctico, y que quizás yo también parezco decir lo mismo en mi enseñanza de estos últimos tiempos, cuando apunto derechito a toda vela y de manera confesa al punto central que pongo en tela de juicio, a saber, ¿cuál es el deseo del analista? Antes de hablar un poco de las consecuencias de esto que plantea Lacan, me gustaría retomar también algo que trae Foucault en la hermenéutica del sujeto, que también habla de la alquimia. Es como un ejemplo sencillo, sobre todo porque hay mucha ficción alrededor de la alquimia, entonces es una de esas prácticas que tenemos a mano de la Edad Media precientífica. En la clase del 6 de enero del 82, Foucault plantea que la alquimia y todo un grupo enorme de saberes
solo podían alcanzarse al precio de una modificación en el ser del sujeto que prueba claramente que no había una oposición constitutiva, estructural, entre ciencia y espiritualidad. Porque en esa misma sesión, Foucault define a la espiritualidad como la búsqueda, la práctica, la experiencia por las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Es decir, ciertas prácticas en las cuales no basta con conocer, sino que hay que hacer algo y hay que pagar un precio, incluso hay que dejar de ser para hacer otra cosa con respecto a la verdad. Es decir, que la verdad transforma al sujeto. Y sinceramente, no dejo de leer eso en toda la enseñanza de Lacan, que la verdad transforma al sujeto. Incluso autores contemporáneos como Félix Morales, que lo conocerán, trabaja con respecto a las transformaciones ontológicas en un análisis. Entonces, me parece que no es un problema tan sencillo como parece. El análisis del analista, por ejemplo. Que no digo que esa sea la respuesta, porque ¿qué es el análisis del analista? ¿Qué es un análisis? ¿O cómo se verifica? Pero eso no quita que el problema siga existiendo. Y rescato de esta cita de Lacan, que cuando él retoma este problema, no habla de la ascesis, es decir, de la purificación del alma. El alma tiene que estar lo más limpia posible para efectuar una práctica, como es en la alquimia. Habla del deseo del analista. Y el deseo no tiene nada de ascético, no tiene nada de puro. Y esa me parece que es la transformación que hace Lacan con respecto a Freud. Que el trabajo sobre sí, que no por eso tendríamos que descartar que sea espiritual, no es ascético, pero tiene que ver con el deseo. Y el deseo no tiene que ver con el conocimiento. Entonces, estamos ante un problema que por lo menos se plantea de manera distinta. Les comento dos ejemplos que me parecen interesantes, que Lacan lo comenta prácticamente de manera humorística, como lo hace siempre, con respecto al deseo del científico. Una de esas referencias está en esa misma sesión del Seminario de los Fundamentos, cuando se refiere a Oppenheimer. Encima ahora está de moda con la película y demás. Dice, bueno, fíjense hasta qué punto la ciencia no se pregunta por el deseo del científico hasta que tiene que hacerlo. ¿Qué lugar ocupa el deseo del científico en la práctica que efectúa? Otro ejemplo interesante está, no recuerdo si es en la primera o segunda sesión del Seminario del Acto Analítico, cuando Lacan plantea una revisión estructural del condicionamiento clásico de Pavlov. Y sostiene que en el experimento del condicionamiento clásico de Pavlov es totalmente apto para leerlo estructuralmente, psicoanalíticamente. Dice, piensen, estamos hablando de un perro, por ejemplo, que sufre una desviación en sus funciones orgánicas por algo que desconoce. No sabe por qué le pasa eso. No sabe por qué cada vez que suena la campana tiene una secreción gástrica que le termina generando una úlcera. Entonces dice, pensemos que la campanada es un significante, es un S1, que llama a la respuesta de otro significante, porque sabemos que un significante solo se define en relación a otro, entonces no podemos hablar de uno solo. Es decir, la campana solo se vuelve significante en la medida en que tiene una respuesta, que es la secreción gástrica. Solo si la campana produce una secreción gástrica, eso es un significante.
Pero no hay solo eso. Eso produce un sujeto, significa a un sujeto. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que ese sujeto no es el perro. Porque eso es lo que sería más intuitivo. Que venga un analizante, comente que cada vez que sucede algo en específico, le duele la panza y termina vomitando, y nosotros tratemos de encontrar cuáles son los significantes que significan a ese individuo que está sentado en el sillón o está detrás del teléfono. Y Lacan dice no, porque lo que significa, lo que representa el llamado de la campana a la secreción gástrica es un deseo. Y el deseo obviamente no es del perro, es de Pavlov. Exactamente. Bueno, quería... Entonces, perdón, Marcelo, fíjense nomás cómo el deseo en la ciencia queda desplazado y Lacan lo retoma. Sí, creo que es una de las obsesiones básicas de Lacan, ¿no? En toda su obra. Plantear el deseo del analista, que es la contrapartida de la contratransferencia, ¿no? Es decir, a la contratransferencia Lacan le responde con el deseo del analista y con el horror al acto anexado a esto. Quería retomar las cosas que estaba diciendo Joaquín, porque bueno, Lacan muchas veces, porque esto no es un invento de los millerianos como uno cree o de los post-lacanianos, Lacan muchas veces dijo que el analista se tiene que analizar. De hecho, ustedes saben que en variantes de curatipo, Lacan dice que debe saber el analista y dice olvidar lo que sabe, pero en la proposición de octubre dice que no debe conformarse solo con olvidar lo que sabe, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que el dispositivo de pase que él inventa o que él construye es una modalidad para esto, pero en muchos lugares Lacan dice que es conveniente que el analista se analice. Esto es lo primero que está planteando ahora Joaquín. Quiero tomar dos cosas de los párrafos de él. Yo sé que él también, porque lo charlamos, ¿no? No porque tengo telepatía, también sabe o entiende, como muchos de ustedes, que esto obviamente no es una condición que va a resolver este problema, porque tenemos miles de analistas que se han analizado y nos llegan, ¿cómo se dice? Experiencias, no me sale el nombre, anécdotas terroríficas, ¿no? Incluso, bueno, uno con esta cuestión también se puede preguntar con quién se analizó Lacan. Porque si ustedes recuerdan, Lacan se analizó con Lowenstein, pero Lowenstein no era psicoanalista lacaniano. ¿Y con quién se analizó Freud, no? Es decir, que hay un analista que no tuvo analista. No importa incluso si se llamó Sócrates. Pero nosotros, si bien podemos entender que, bueno, el análisis del analista puede resultar provechoso, yo les voy a contar lo que me pasa a mí con este tema, ¿no? Particularmente. Como yo vengo trabajando desde hace años con respecto a la apertura de análisis, y yo creo que un análisis se abre con un síntoma que lee el analista, lo voy a decir en términos más enfáticos, que produce el analista, entonces no puedo estar de acuerdo en que un análisis sea para transformar a una persona en analista. No digo, por supuesto, que no le sirva. No digo que si su experiencia en la vida o su pregunta existencial es quiero ser músico, quiero ser analista, el psicoanálisis no le sirva. No estoy diciendo eso. Por otro lado, y esto también lo decía Joaquín, que habló en estos párrafos del deseo de analista, yo creo que también lo dijo Joaquín al comienzo de la reunión de hoy, yo creo que el análisis de control permanentemente convoca a la persona del analista con el deseo del analista. Porque la pregunta última del análisis de control es la que se hizo Lacan en la ética del psicoanálisis en el seminario 7 y la que se hace en toda su trayectoria, ¿no? Bueno, nadie obliga a nadie a ser analista. ¿De qué nos vamos a quejar? ¿De que el paciente tenga
algo que se conoce como inconsciente, por decirlo así en términos sustancialistas, o de que sea histérico, o de que sea psicótico. Es como digo siempre, como que el mecánico se queje porque le llevo el coche a arreglar porque está roto. Y sí, si está sano no se lo llevo. Es decir, nosotros tenemos que partir de la base de que trabajamos con problemitas, con gente que tiene problemitas, y no nos podemos quejar de eso. Sin embargo, da la casualidad que lo que se escucha en el control son estas cositas que parecen obvias. Bueno, pero falta, pero no paga, pero esto, pero aquello. ¿Se entiende? Y el control, a mí me parece que vuelve a convocar a la persona del analista a su posición de analista. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con que cuando el caso se pone, ¿no? Cuando las papas queman, el análisis de control yo creo que es muy necesario. Ahora, insisto en esta pregunta, ¿eso alcanza? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? No sé si que alguien quiere decir algo antes de que Joaquín tome la palabra. Me parece que esta pregunta que trae Marcelo es importante, se alcanza, pero también es importante ver cuál es el estado de situación del psicoanálisis actual y no nos vamos a engañar, seguramente quienes están en este Meet hoy, sea porque comparten cierta perspectiva del psicoanálisis. Y esa perspectiva de psicoanálisis que compartimos se caracteriza por decir, no es necesario que el analista se analice para ser analista, para ocupar su función. Una de las cuestiones que seguramente compartimos, o es una crítica que no se nos pasa por alto. Sin embargo, conocemos el vicio neurótico de esquivar la castración, y la castración no se soluciona diciendo que no es necesario o que no es suficiente, porque sigue sucediendo, porque se sigue repitiendo, porque sigue fallando. Y hoy Francisco lo trajo muchas veces, que, bueno, nos estamos encontrando con la castración en este encuentro, con la castración del saber analítico, y por eso el título es el saber analítico, una paradoja, y que no se trata acá de darle más suficiencia, de inflarlo, sino de toparnos con eso, con que no nos hagamos los tontos, los desengañados, y nos conformemos con decir analizarse no es necesario, no es suficiente. Porque yo no estoy diciendo que sea necesario o suficiente, estoy diciendo que esa respuesta no evita, no evade lo real. Germán. Sí, hace poco escuché una comparativa que se hacía entre los análisis antes y los de ahora, que antes se analizaba de 4 a 7 veces por semana, a diferencia de hoy en día, y eso traía consigo otros fenómenos clínicos que son más fuertes y más difíciles de llevar por los analistas. Y quería preguntar si eso es parte de una toma de responsabilidad de los analistas en cuanto a que eso puede suceder si ellos toman esa práctica tan seguido. Yo te voy a contestar con algo que dijo Joaquín hace, no sé, una hora atrás. A mí me parece que eso es ecolalia de saber. Los klenianos piensan que si no te analizas 4 veces por semana, no hay análisis. Los mismos vicios que tienen los lacanianos, ¿no? Los lacanianos tienen otros vicios. Por ejemplo, si el paciente no hace un fallido, no inicia un análisis. O es necesario que haga un fallido, después se verá, pero sin fallido no hay análisis.
No sé, Joaquín, vos si querés decir algo, lo que pregunta Ariel. No, para mí también hay una cuestión un poco más terrenal, que es económica. Eh, vivir, o sea, que, por ejemplo, 5 analizantes puedan sostenerte es algo que lo podía hacer Freud, que atendía a burgueses, pero bueno, parece que eso también sucede. ¿Pero a qué te refieres, Joaquín? No entendí, perdón. Con respecto a la cantidad de sesiones, Ajá. eh, Oh, que ya, ya. alguien, claro, sí, sí, que alguien tome, Sí, sí, eh, como una que estafa alguien de... tome, por ejemplo, Sí, 5 sesiones por semana implica que se reduzcan la cantidad de analizantes en la agenda, implica que menos personas te costeen el... claro. No olvidemos que esto es un trabajo, que no somos santos, que no nos estamos redimiendo ante ningún Dios. Ujú, ujú. Claro. Yo no sé de dónde surge, porque no creo que puede ser que tenga una cuestión económica, ¿no? Financiera ahí adherida a este problema. Pero yo no sé de dónde surge la idea de que de los klinianos, de que hay que analizarse 5 veces por semana, como tampoco sé de dónde surge la idea de los lacanianos, que hay que analizarse 1 vez por semana, o que las sesiones tienen que durar tanto, o que no se le puede cambiar el horario al paciente, porque a ver si se enoja, pobrecito, y no viene más, Sí. etcétera, etcétera. Es decir, miren que los lacanianos también tenemos nuestras cositas, ¿eh? Todas fálicas, todas ecolalias de saber fálico, ¿no? Porque uno, Y cuando ahí están pregunta, los... ¿y por qué no le podés cambiar el horario? ¿No? Claro. Uno siempre llega al yo del analista. ¿A dónde va a llegar? Ujú. Ahí Claro, está. o en el ejemplo que dieron, ¿por qué no lo llamaste si no vino? Y le Exactamente, el mandaste mismo mensaje y ejemplo. no te contestó. Porque esto de tener sesiones fijas en un día de la semana fijo, con un horario fijo, ¿por qué tiene que ser así? Ujú. En general todos lo tenemos, porque nos organiza un poco mejor la agenda. Yo los tengo, no digo que tengamos, pero el problema es cuando esto se transforma, se cristaliza, ¿no? No, ¿cómo le voy a cambiar la sesión? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de cambiar la sesión? Tampoco digo que vayamos al otro extremo, como Germán García, que para mí fue uno de los pocos rescatables milerianos de la EOL, pero que bueno, ahí sí creo que había un aspecto económico, como dice Joaquín, muy fuerte. Germán García te atendía en 5 minutos y en esos 5 minutos sonaba el teléfono 5 veces, él lo atendía porque él decía que la vida es así. Bueno, yo no digo ese extremo, pero bueno, de ahí a no querer cambiarle la sesión a un paciente, parece una locura. Y porque no tiene ningún sustento eso. Ningún sustento. Por eso Hablando de... preguntaba, Ángel, no sé de dónde sacaron esto. Claro. Ujú. Pero yo pienso que hay analistas que también tienen miedo de fallar o no cumplir su función correctamente si no cumplen cierto estándar, ¿no? Y Sí, eso yo le por crea... eso creo que es un estándar, sí, sí, creo que es una, más allá de lo económico, ¿no? Creo que hay algo ahí que hay que cumplir con el encuadre, ¿no? Que es un encuadro, más que un encuadre. Ujú. Sí, bueno, eh, igual aquí hay una, no sé si solo es acá Chiapas, en México, que igual se percibe una idea errónea, ¿no? Que igual comentó creo, eh, Joaquín, ¿no? Sobre la burguesía. Entonces aquí se percibe de que solo, digamos, las personas con dinero acuden a un analista, ¿no? Se tiene cierto desconocimiento sobre ello o como que se tiene, digamos, ¿cómo podríamos decirle, no? Un Sí, sí, conocimiento sí, no hay una adecuado, cuestión ¿no? snob, hay una cuestión snobismo. Acá sucedió en Argentina en la época de los 60, 70, con la gran afluencia del clenismo y después del lacanismo, y yo creo que en México sí, sí, hay una cuestión de snobismo. Sí, sí. Frida, ¿ibas a decir algo? No, era un poco más anecdótico con respecto a esto que nosotros los analistas hacemos un poco para, bueno, organizar nuestra agenda o como decía Joaquín, también esto es nuestro trabajo, más allá de las cuestiones teóricas que pensemos en cuanto a la función del analista y demás, es un trabajo. Y me pasó hace unos días con una colega que me decía que ante esta situación que nos debe pasar a varios,
de que a veces los analizantes no vienen, faltan. Eh, Ella se preguntaba por el tema de el cobro de la sesión y decía, yo les hago firmar un consentimiento informado antes de que empiece el tratamiento en donde ellos se comprometen a pagar sí o sí cada vez que no vengan. Y yo pensaba, y estaba como insistiendo, ¿no? con este tema, y yo pensaba, bueno, este, es la salida fácil a la castración, ¿no? Que implica que, bueno, que un paciente falte. Es como una forma, ¿no? Me pareció una estrategia de no querer perder. Bueno, yo te hago firmar a vos que ante cualquier situación vos me vas a pagar y de esa forma yo no pierdo dinero, obviamente, o no, no sé qué más. Eh, Mm. Nada, me llamó la atención los artilugios, Sí, ¿no? Con los que sí, nos encontramos. sí, pero una estrategia, pero además muy naif, ¿no? Porque que piensa que porque firma un papel, ¿no? ¿Dónde vivimos? ¿Qué Sí, era vivimos? En como que era lo más romanticismo puro. grande, ¿no? O sea, de repente era como el respaldo, ¿no? Bueno, pero cualquier cosa él firmó, ¿viste? Se convertía ya en una cuestión casi de leyes. Sí, Frida, pero como pensar que las leyes no están para echar la ley, echar la trampa, o como que el neurótico que es especialista en infringir las leyes, o se creen que solo los perversos infringen las leyes. De hecho, el perverso la conoce más que el neurótico. Es lo mismo que le dije yo, Expósito. Daimi, Sí, por ejemplo, acá como que las consultas y todo eso son bastante institucionales. O sea, todo el proceso de clínica y todo aquí es institucional. Entonces, como tal, como no se hace pago, solo sería el deseo del paciente en asistir, de no ir. Entonces, eso mismo de organizar una cita o aunque ya esté previsto que el paciente vaya a ir, al final, ¿cómo se interpreta eso de que no vaya o que luego asista después de 3 semanas que dejó la cita? Preguntarle o cómo sería ese proceso, cómo interpretar esta parte o dejarlo abierto. no, yo no creo que haya que dejarlo abierto. Yo creo que hay un acting y el acting es para el analista, ¿no? Hay algo que el analista no escuchó. Hay que ver, no lo digo en términos generales para zafar de la pregunta, pero en este caso aplica, me parece, hay que ver el caso en particular, pero a mí me parece que todo lo que es algo que tenga que ver con el dispositivo compete a el análisis, digamos. No estoy diciendo, quiero aclarar esto, no estoy diciendo que todo sea significante, ¿no? Es decir, si el paciente viene y me dice, se me acaba de caer una maceta cuando pasé por el balcón del departamento de al lado, yo no le voy a decir asocie, ¿entiende? Este, lo digo, aunque parezca una obviedad, porque hoy en día la mayoría de los analistas siguen trabajando con que, ¿no? Yo conté un caso hace poco en un grupo donde un amigo colega, no, es médico en realidad, pero es amigo, y se analizó toda la vida, y ya cambió varios analistas, y se estaba analizando con un analista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, muy conocido, y mi amigo llegó 10 minutos tarde, tocó el portero eléctrico y el analista le dijo, nos vemos la próxima. Nada le preguntó qué pasó, te pisó un coche, nada. Más allá de que en mi caso particular yo lo hubiese atendido, yo he atendido pacientes que han llegado 50 minutos tarde. Este amigo le dijo, te deposito la sesión, el analista le contestó desde arriba, sí, y bueno, y por supuesto mi amigo no fue más, y muy bien hizo en no ir más. Entonces, a mí me parece que hay un contexto, ¿no? Es como cuando uno trabaja con los juegos de las letras, los anagramas, etcétera, siempre hay un contexto. El analista no puede interpretar cualquier cosa. No sé si estoy contestando, si Joaquín o alguien más quiere decir alguna otra cosa en relación con lo que dice Daimi. Claro que no sería nada más porque sí, digamos, si esa persona no está haciendo un pago con dinero, digamos, se puede establecer un análisis de todas formas, le damos los elementos
teóricos que nos ayudan a soportar eso. Ahora, va a tener sus variables justamente por este asunto del pago. Si no paga con dinero, está pagando con otra cosa. Hay que escuchar eso. Juan, ¿querías decir algo? Sí, sí, quería decir algo respecto de todo lo que venimos diciendo, y volviendo al título de la charla, es el saber formal del analista, como decía Joaquín, podemos pensarlo como el deseo del analista en relación a esta verdad que se dice a medias en el dispositivo. Si tiene que ver con eso, bueno, se abrirían un montón de preguntas alrededor de eso. Si es eso, bueno, ¿en qué consistiría? Por ejemplo. Lo que sucede, Juanpa, es que el deseo no es un saber. Entonces, no nos podemos preguntar en qué consistiría. El deseo es lo que se interpreta, no un saber. Y en ese sentido, el analista se encuentra con su deseo en control, en análisis, pero el deseo no es un saber articulado. Pero- Y ese es el mayor problema. Bruno quiere preguntar algo. Hola, de vuelta. Quería preguntar en relación a eso, porque lo que yo pensaba y que me quedó mucho en la cabeza cuando Joaquín mencionó lo de Foucault y la hermenéutica del sujeto, es esta cuestión de que pienso que, o me quedé, no sé si es una pregunta tonta, pero ¿no será que la cuestión está en verdad en cómo una práctica que retoma de algún modo lo que un discurso como el científico forcluye, como es la verdad, trata de instaurarse dentro de un discurso que la forcluye? No sé si me explico. El psicoanálisis al retomarla, pero al tratar de aplicarse dentro de un contexto que está inmerso en un discurso científico que la forcluye, cae en esta confusión de, bueno, es formalizado, da cuenta, y ahí entra esta cuestión de Joaquín del deseo, no da cuenta de ningún saber, y ahí yo siento que como que la cuestión me queda ahí, a mí por lo menos, no sé el resto, pero como si el problema o la problemática en mi cabeza se quedó en ese tema. Como una práctica como el psicoanálisis, que recupera una verdad que para el discurso científico es forcluida, trata de algún modo de trabajar dentro de ese campo, como si fuese, no sé si contradictorio, pero difícil en algún punto. No sé. Sí, yo creo que es difícil, yo creo que formalizar obviamente no excluye el hecho de que el agujero es estructural y de que obviamente hay un imposible, hay un real imposible que no va a pasar, ¿no? Formalizar me parece que ayuda bastante. Pero obviamente tampoco es todo, ¿no? No hay Claro. todo, no hay todo. A ver, está haciendo eco. A ver, Joaquín, está haciendo eco el. Estoy con problemas. Hay un delay, creo, sí. de internet. Ahora está bien. A ver, ahí mejor, ¿se me escucha? Ahí está bien. Bueno, problemas de internet. No sé si dijeron algo, si quedó algo mientras se cortó. No, te estamos escuchando, Joaquín. ¿Vos escuchás? Bien, bueno. Sí, yo los escucho bien. Pensé que dejaron de escucharme. Bueno, lo que decía Bruno me parece que un poco, podría seguir hablando, ¿no? Hay muchísimo para decir al respecto, pero me quedo con esto de que, al igual que cualquier disciplina, tenemos un real, y en cualquier estructura hay un elemento que falta, y justamente nosotros, analistas, no podemos hacernos los tontos con eso. Me gustaría cerrar con lo que a mí cerrar lo que yo tengo para decir, ¿no?
La pregunta que a mí me hizo reflexionar sobre esto, y es la pregunta que nos hace Foucault a los analistas. Y que no la responde, la deja y dice, bueno, esto será para los analistas, que quieran y se animen a responderla. Él venía hablando de las relaciones entre la verdad y el sujeto, estoy hablando de la sesión del 6 de enero del 82, y plantea, dice, me parece que todo el interés y la fuerza de los análisis de Lacan radican precisamente en esto, que él fue, creo, el único desde Freud que quiso volver a centrar la cuestión del psicoanálisis en el problema justamente de las relaciones entre el sujeto y la verdad. Agregaría entre paréntesis las relaciones entre el sujeto y la castración. Lacan intentó plantear la cuestión que es histórica y propiamente espiritual, la del precio que el sujeto debe pagar para decir la verdad, y la del efecto que tiene sobre él el hecho de que haya dicho, que pueda decir y haya dicho la verdad sobre sí mismo. Entonces plantea esta pregunta a los analistas. ¿Se puede, en los términos mismos del psicoanálisis, es decir, de los efectos de conocimiento, plantear la cuestión de esas relaciones del sujeto con la verdad, que no puede por definición plantearse en los términos mismos del conocimiento? Es esa la pregunta que les traigo y que les invito a hacerse, que a mí me viene rompiendo la cabeza hace un tiempo. Párrafo que está en hermenéutica del sujeto, no es casualidad. No, estaba pensando en el otro texto donde Alush le responde a Foucault, ¿no? Si el psicoanálisis puede ser una experiencia espiritual. ¿Quién quiere hablar? Así vamos como cerrando. Tenemos más preguntas que antes, pero era la idea, ¿no? A esto que dice Foucault y bueno, que vamos pensando también el deseo de analista, lo ubicas como que no hay conocimiento ahí, entonces ¿cómo lo podríamos articular? Bueno, lo que quería decir era que hace algunos meses Sebastián Minuet sube un post que pone formalización mínima de nuestra función, y en esa formalización mínima de nuestra función ubica una relación entre el deseo analista articulado a un matema en relación con la ética del psicoanálisis articulado a otro. Digo, no es mi idea explicarlo ahorita, pero lo que trato de decir es que en ese nivel podríamos pensar la formalización del deseo analista en relación a una función. Esto que pregunta Foucault, por ejemplo, como, no lo tengo claro cómo fue, pero es como el conocimiento, hablar del conocimiento de alguna manera estructuralmente, con las mismas herramientas del conocimiento, algo así es como lo entendí, como una paradoja ahí de cómo le van a hacer ustedes para hablar de esto, y yo ubico justamente los matemas y las funciones propias de nuestra teoría y que están ahí en los libros, hay que estudiarlas y hay que hablarlas y confrontarlas y bueno. Yo respondería a eso, Ángel, con otra pregunta, y es que si un matema, si una formalización es conocimiento, si hace falta con estudiarlas y entenderlas para que funcionen. Porque las formalizaciones lo que hacen es expresar una función. Es expresar incluso una simetría, una constante. Y por eso se usan letras y no explicaciones. Claro. Lo cual implica que no es necesario ni hace falta estudiarlos para que funcionen. Y ahí es donde efectivamente me parece que la respuesta va por ahí. Hay una manera de dar cuenta de eso a partir de la formalización, pero hay otro problema que es cómo ocupar la función que ese álgebra expresa sí, claro. Más allá del conocimiento, ¿no? Claro. Sí, porque te iba a decir, y hay que ir a estudiarlo.
pero claro, es este tema del conocimiento, pero hay que ir a estudiarlo. Entonces, incluso los matemáticos, los químicos, los ingenieros se basan de un contexto muy similar para poder decir, incluso aunque hicieran un polímero, para que ese polímero sea polímero y pueda ser nombrado como tal, aunque lo haya hecho un ingeniero bioquímico o lo que sea, tiene que decirlo desde estos elementos estructurales, desde estas funciones. Si no, es una cosa nada más ahí en el mundo. Entonces, yo sé que no va tanto por ahí, va por otro lado, quizá lo de Foucault un poco más complicado de responder, pero bueno, quería como aportar eso nada más, si de algo... Sí, interesantísimo. Me parece que va por ahí el camino de investigación. Por lo menos a mí me llevó a esos mismos lugares. Sí, sí, buenísimo. Ariel, Sí, yo quería describir un poco un fenómeno que se da mucho aquí, que es el de llenar el vacío de saber con psicoanálisis. No, por ejemplo, en una clase de grafología de la facultad, que la profesora, analizando dibujos de niños, te dice que el sol siempre tiene que ver con la figura paterna, pero cuando le preguntas por qué, te dice, no, eso tiene que ver con cosas inconscientes. O en psicopatología, ¿por qué ve esa alucinación y no ve otra? También tiene que ver con lo inconsciente, con lo freudiano, con el superyo, ¿no? Como que un poco para complementar su verdad, ¿no? Donde no saben qué decir, donde no saben por qué, el psicoanálisis como apoyo. sí, es como cuando los médicos no saben y te dicen eso es virósico, pero el problema nuestro es qué hacemos nosotros los psicoanalistas, porque ya sabemos que la psicología y otras disciplinas dicen y hacen cualquier cosa en nombre no sé, de los manuales. Lo que estamos planteando básicamente, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Está bien lo que estás diciendo, es tremendo, pero tenemos que investigarnos nosotros y ver qué hacemos nosotros para que el psicoanálisis no sea también un chamullo, como decimos en la Argentina, ¿no? Una cháchara, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Me parece que podemos ir cerrando por hoy, Marcel. Bueno, les queremos agradecer con Joaquín, obviamente, que nos hayan acompañado. Estos son temas para seguir, ¿no? Me parece que son temas muy valiosos, como les decía recién, porque el campo psicoanalítico lacaniano está plagado también de colalias. Y bueno, nada, a seguir investigando, a seguir dialogando y a seguir debatiendo. Así que bueno, les volvemos a agradecer que nos hayan acompañado. No sé, Joaquín, si quieres decir algo más. Sí, eso. Muchas gracias por sumarse, por estar, por participar. Con Marcelo estábamos muy pendientes de eso cuando pensamos este encuentro en cómo hacer o cómo propiciar que quienes estén acá participen y no se genere una cuestión explicativa eh, o al estilo de clase. Y me parece que salió bien y en parte por su deseo, por sus ganas, por su interés, por su espíritu de investigación. Y esperemos que esto siga así, que nos sigamos encontrando, porque con estos encuentros entre colegas es como construimos el psicoanálisis. Así que gracias. Frida quiere decir algo. No, perdón, fue sin querer. Gracias por todo. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Que sigan bien, ¿eh? Nos vemos. Hasta No, luego. gracias. Hasta luego. Chau, chau.